Kansina yachakuqkuna imanalla kashankichik tukuyniykichisqaq hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa qhichwaq sanampamanta parlarikunchik. Ahina kaspaqa qallarina. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad hablaremos del abecedario del idioma quechua. Para esto hemos recurrido al Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, hablaremos específicamente del quechua boliviano. Sin embargo, el quechua boliviano es muy similar al quechua chanca de Perú. Antes de dar inicio a nuestra clase, te invito a que te suscribas a este canal y seas parte de esta comunidad para que sigas aprendiendo el idioma quechua. Sin más que decir, empecemos con la clase. Las personas que tienen este texto del Ministerio de Educación pueden irse a la página número 13 para constatar el abecedario del idioma quechua. Y en esta parte tenemos Qhichwaq Sanampakuna. Y esto sería el abecedario del idioma quechua. Vamos a copiar esta parte para poder explicarlo. Una vez que estamos en nuestra pizarra, lo primero que vamos a mencionar es este decreto porque es muy importante, ya que este decreto establece que hay un único abecedario en el idioma quechua y que todos nosotros deberíamos de utilizar este abecedario para poder escribir las diferentes palabras en el idioma quechua. Si ustedes lo revisan este decreto en Google, seguro que les va a salir la información correcta. Este es el abecedario que todos nosotros deberíamos de utilizar. Aquí se ve que son muchos, sin embargo, cada consonante o cada vocal es que está en mayúscula y en minúscula y es por eso que se ve mucho. Vamos a cambiar de fondo y aquí abajo es que tenemos el abecedario en el idioma quechua, que tanto vocales como consonantes forman un total de 28. Ahora vamos a ir a la próxima pizarra en el cual vamos a separar a los consonantes por un lado y por otro lado a los vocales, en el cual vamos a explicar las características específicamente que tienen los vocales. Que por esta parte tenemos a los consonantes y por esta parte vamos a tener a los vocales. Bien, descubrimos a los consonantes, que tenemos un total de 25 consonantes. En el idioma quechua utilizamos 5 vocales. Sin embargo, de estos 5 vocales vamos a utilizar 3 en la escritura y 2 en el hablado o en el lenguaje oral. Lo vamos a dividir de esta manera. Y vamos a decir que únicamente la A, la I y la U se utilizan en la escritura. De esta manera, escritura. Y el resto de los vocales, como sería la E y la O, se utilizarían únicamente en oral. Muy bien, ¿cuándo vamos a pronunciar E y cuándo vamos a pronunciar O? Es de la siguiente manera, es sumamente fácil. Por ejemplo, cuando decimos opa, opa significa basura. Miren, estamos escribiendo opa con U, pero en el momento que tú vayas a pronunciar, esto lo pronunciarás con O. Opa, de esta manera. Otro ejemplo, epi. Epi, que significa bulto, y acá lo pronunciarás con E. Epi. De esta manera. Únicamente pasará este fenómeno en la presencia de la consonante K, de la consonante J y de la consonante A.
Únicamente en estas tres consonantes, la I y la U se van a pronunciar respectivamente E, O. Como tenemos en el siguiente ejemplo. Copa se va a escribir con la U, pero se va a pronunciar con la O. Otro ejemplo. Epi se escribe con la I, pero se pronuncia con la vocal E. Nuevamente repito, únicamente pasa en la presencia de estas consonantes. Por ejemplo, si tú quisieras escribir la palabra luna, que en quechua es quilla, en la presencia de K, de esta consonante, pronunciamos y escribimos la I normal. Aquí no va a variar, únicamente varía en la presencia de estas tres consonantes. Si tuvieras alguna duda en alguna palabra, déjanos en los comentarios que te estaré respondiendo a la pregunta. En esta última pizarra vamos a dividir en tres partes al abecedario del idioma quechua. Aquí tenemos la primera parte, aquí tenemos a la segunda parte y por este otro lado tenemos a la tercera parte. Lo he dividido en tres partes para facilitar la pronunciación de cada consonante. Hay muchas personas que se quejan de que es complicado la pronunciación, pero no es tanto así. Tenemos en esta primera parte todas las consonantes que se pronuncian tal cual nosotros lo pronunciamos en castellano. En esta segunda parte tenemos otro grupo que son un poquito diferentes y en la tercera parte tendríamos a los consonantes que realmente se pronuncian de una manera diferente. Bien, en la primera parte todos se van a pronunciar tal como nosotros lo pronunciamos en castellano. Únicamente tendríamos que añadir la vocal a todas para poder pronunciarlas. Como por ejemplo decimos cha, ja, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ka, ra, sa, ta, wa, ya. Es decir, que no va a haber ninguna dificultad en cuanto a su pronunciación. Únicamente añadir la vocal a, ya, wa, ta, sa, ra, ka, pa, ña, ña, ma, ya, la, ka, ja, cha. A este segundo grupo se los llaman las aspiradas, que la pronunciación es de la siguiente manera. De igual manera añadimos la vocal a todas. Entonces decimos cha, ja, pa, ja, ta. Nuevamente, cha, ka, pa, ja, ta. Repite tú en casa y seguro que aprenderás. Y en la tercera parte tendríamos a los consonantes que por su pronunciación van a ser totalmente nuevas para aquellas personas que nunca han escuchado alguna palabra en quechua. Y la pronunciación sería de la siguiente manera. Cha, a, a. Nuevamente. Cha, a. Y tú repasa en casa. Bien, hasta aquí nuestra clase. Espero que te haya servido de mucho. Si es así, no olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like y compartir también con aquellas personas que quieren aprender el idioma quechua. Askamaya yachakujuna, tinkunakama cacho.